Comenzamos la segunda edición de los cursos europeos de verano. Como digo, muy buenos días a todos y muy bienvenidos. Es un auténtico placer y una gran alegría ya solamente el hecho de estar aquí y de poder dar comienzo a esta convocatoria. Estamos hablando de la convocatoria referencia, cuando hablamos de Europa, en Pamplona. Se organizan además dos medios de comunicación de Navarra, Diario de Navarra y Navarra Capital, con el objetivo puesto en Europa, el foco fundamental de mirar hacia esa gran nación de naciones, espacio de naciones, donde ahora mismo ocurren tantas cosas porque el futuro se está decidiendo a cada instante. Estamos hablando de un evento que está patrocinado por el Parlamento Europeo y que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Pamplona, CaixaBank, la Comisión Europea y el Grupo Socialistas y Demócratas del Parlamento Europeo. Como digo, ya es un hito el hecho de poder celebrar este evento, esta segunda edición de los cursos europeos, y lo hacemos con las máximas medidas de seguridad, como no podía ser de otra manera, con un aforo controlado, como pueden ver, con el uso de mascarilla, como debe ser, y además estamos retransmitiendo vía streaming todo este evento durante estos 3 próximos días, desde hoy hasta el jueves, para que todas aquellas personas que no nos pueden acompañar, puesto que este aforo es limitado, nos puedan seguir vía web. Estamos hablando de una edición, esta segunda edición, centrada en la Europa sostenible, es el lema, es el título que da paso a todo lo que vamos a comentar en estas 3 jornadas y con un país invitado que es Alemania, coincidiendo con el semestre en el que ostenta la presidencia del Consejo Europeo. De hecho, hoy la ponencia central será la del embajador de Alemania en España, Wolfgang Dolf, y también precisamente por ese guiño, ¿verdad?, al Parlamento Europeo, vamos a iniciar y vamos a dar paso en primer lugar a María Andrés, directora de la Oficina del Parlamento Europeo en España, quien a través de videoconferencia ya nos está escuchando seguramente, y va a ser ella quien comience esta primera parte de la primera sesión de hoy para dar paso a la inauguración oficial de los segundos cursos de verano europeos. María Andrés, vamos a ver si podemos conectar con la Oficina del Parlamento Europeo en España. Hola María, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Me escucháis? Te escuchamos perfectamente, encantados todos de verte y de oírte. María, ¿cómo estáis? Pues aquí estamos, de regreso de unas vacaciones que han sido cortas pero tan necesarias para todos. Yo diría que todos deseábamos volver a una nueva normalidad, recuperar nuestra rutina laboral y ver que el virus remitía ya de manera decidida y, sin embargo, volvemos con una situación complicada, donde vemos que las cifras están aumentando en toda Europa y la situación no es nada halagüeña, especial en países como España. Por eso es tan importante, en mi opinión, y os agradezco de verdad a la organización de estos cursos de verano, el poder unir todos los puntos, de lo local a lo regional, a lo nacional y a lo europeo, para intentar dar una respuesta a cómo se está gestionando esta crisis del coronavirus. Yo sí que, bueno, primero y para empezar, dar las gracias de verdad a personas como Tito Navarro, como Pablo Zalba, a los eurodiputados que van a participar hoy aquí, Adriana Maldonado, Iván García, porque de verdad creo que son cursos necesarios para dar visibilidad a las cosas que se están realizando desde Europa. Fijaros bien, si os fijáis en las noticias que están apareciendo estos días en los medios de comunicación en España, en Navarra y en el resto de la península, podemos ver que hay una enorme polémica entre quién tiene de verdad las competencias para gestionar la pandemia. ¿Son las comunidades autónomas o es el Gobierno central el que debe tomar las decisiones sobre la reapertura de colegios, sobre la sanidad, los hospitales? Bueno, pues esa polémica, ese no saber bien y ese exigir por parte de la ciudadanía de que haya una persona clave que tome decisiones, es exactamente lo que le ha ocurrido a la Unión Europea en muchas ocasiones y durante cada crisis que se ha ido produciendo en este siglo XXI. Para empezar, en la crisis financiera del 2008 y para continuar con la crisis de la inmigración y con esta pandemia del COVID. Los ciudadanos se dan la vuelta, miran a la derecha y a la izquierda y exigen soluciones a instituciones y entidades que a veces no tienen las competencias para gestionarlo. Y ese desconocimiento es el que hace todavía mucho más confuso pues la
confianza en las instituciones europeas. Y sin embargo, yo quería deciros que a pesar de no tener competencias tan importantes como la competencia en materia de sanidad o en materia de apertura y cierre de fronteras dentro de la Unión Europea, que corresponde a los Estados miembros, durante la pandemia del COVID sí que hemos estado viendo una acción muy decidida de la Unión Europea y un avance que yo, no dudaría en decir que ha sido histórico en la gestión de esta crisis. Por un lado, la gestión sanitaria en caliente. A pesar de no tener esas competencias europeas, todos los fondos, todos los programas, toda la capacidad de acción que tenía la Unión Europea, en apenas unos meses, unas semanas, en apenas 3 semanas, y con un Parlamento confinado y votando por primera vez telemáticamente, consigue reunirse y aprobar medidas urgentísimas para esa gestión sanitaria en caliente, como por ejemplo el hecho de que se negocie con farmacéuticas para el suministro de una futura vacuna cuando se consiga. Ese desarrollo de investigación entre todos los Estados miembros, entre grupos de países, para desarrollar una vacuna cuanto antes. Hay 11 Estados miembros que participan en un proyecto en el que, de hecho, el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra participa también por parte de España. Los tratamientos. La Comisión Europea continúa negociando la compra de Remdesivir, que oíamos ahora hace unos días que en España nos estamos quedando sin stock, la extracción de plasma de pacientes inmunes o mecanismos como RescEU para conseguir esa reserva estratégica de respiradores y mascarillas que ya parecía que estábamos dejando atrás y que volveremos a necesitar si se confirma esta segunda oleada. O el transporte a través de corredores verdes, una vez que se cierran las fronteras a la movilidad. Sé que tenéis mañana una mesa sobre movilidad, es tremendamente importante asegurar que los productos médicos y sanitarios sí circulen a pesar del cierre de fronteras, o la repatriación de ciudadanos de terceros países. Bueno, todo esto ha sido los hitos que ha conseguido lograr las instituciones europeas a pesar del confinamiento y a pesar de no tener las competencias para ello. Y luego está el plan de recuperación económica, del que seguro que los ponentes van a hablar largo y tendido. Yo no me voy a extender, simplemente deciros que es verdad que hay que admitir, que hay que decir, igual que hay que criticar que al principio los reflejos nacionales iniciales obstaculizaron que se pusiera de acuerdo la Unión Europea con medidas muy urgentes en los primeros días de la pandemia, ahora en un tiempo récord, el 21 de julio, tuvimos un acuerdo de 27 Estados miembros del Consejo para un ambicioso proyecto y plan de recuperación económica que incluye hasta 1,82 billones con B para los que me estáis escuchando desde la sala, en forma de los presupuestos que tendrá la Unión Europea para los próximos 7 años, lo que llamamos nosotros las perspectivas financieras, y por otro lado el instrumento clave de recuperación económica que hemos bautizado como Next Generation. Ese instrumento va a tener, por un lado, préstamos y por otro, subvenciones. Y la pata de las subvenciones será clave para la solidaridad de la Unión Europea, y yo creo que esto es algo en lo que incidiremos seguro a lo largo de este curso de verano, pero que yo no quería dejar de señalar. Tan importante es esa reunión, ese acuerdo del pasado 21 de julio del Consejo, como la respuesta que ha dado el Parlamento 2 días después, porque no olvidemos, por favor, que una cosa es el acuerdo en caliente de 27 jefes de Estado y de Gobierno que se reúnen durante una cumbre histórica que dura casi 3 días. Creo que Pablo Suances, que estará por ahí en una de vuestras mesas redondas y es el corresponsal del Mundo, sabe bien de lo que estoy hablando, como después la tramitación presupuestaria y legislativa de ese acuerdo al que se ha llegado en el Consejo. Y para eso es imprescindible la postura del Parlamento Europeo. Por eso para nosotros es importantísimo trasladar a la ciudadanía en Navarra y en el resto de España cuál es la posición del Parlamento. Os daré solo 4 mensajes y con eso ya concluyo esta apertura, para haceros partícipes de qué es lo que dice el Parlamento en su posición negociadora del pasado 23 de julio, tan solo 2 días después de que se concluyera la cumbre. Por un lado, el Parlamento rechaza los recortes masivos que ha llevado a cabo el Consejo en esa pata de las subvenciones. Para nosotros es la pata principal. No podemos seguir endeudando excesivamente a los Estados miembros más vulnerables en esta pandemia, y la pata de subvenciones no puede poner en riesgo, además, ese pacto verde y esa transición digital que eran nuestras prioridades europeas ayer por la tarde, antes de empezar la pandemia del coronavirus. Por eso
Desde el Parlamento Europeo, los eurodiputados advierten que llegarán incluso a paralizar las negociaciones del futuro presupuesto para los próximos 7 años de la Unión Europea si no se alcanza ese nivel de ambición que entendemos como necesario para financiar todas las prioridades de la Unión Europea. Y además el Parlamento utiliza 2 palancas. Una muy importante, que es vincular esas negociaciones presupuestarias en las que el Parlamento tiene poder de decisión a la reforma de los recursos propios de la Unión Europea. Necesitamos financiar todas estas prioridades con recursos propios. Y por otro lado, vincular, y esto es muy importante, los fondos de la Unión Europea al respeto del Estado de Derecho en todos los Estados miembros. Y eso es otra parte que consideramos fundamental. No podemos olvidarnos del respeto a la democracia, a las libertades y al Estado de Derecho en la gestión de esta pandemia en cada país. ¿Cómo se aprovecharán las pymes navarras y los autónomos y las empresas de vuestra localidad de todo este plan de recuperación? Pues yo estoy segura de que escucharéis muchísimas cosas a lo largo de estos días de conferencias, de mesas redondas. Creo que será, sin duda, por el nivel de los ponentes, muy enriquecedor. Yo os voy a estar siguiendo a través de la pantalla de mi ordenador, aquí desde Madrid, pero sí quedaros, si solo os quedáis con un mensaje, quedaros con el mensaje del paso tan importante que está sabiendo dar la Unión Europea para que todos esos fondos, todo ese dinero que se canalizará a través de los 7 programas de Next Generation, del paquete de recuperación, de las perspectivas financieras, van a tener un concepto clave que es el de la condicionalidad. Es decir, todos los fondos deberán ser invertidos para conseguir las prioridades que teníamos antes de la pandemia y que seguimos teniendo y seguiremos teniendo después de ella. El Pacto Verde Europeo, la sostenibilidad, ahora inauguramos esta mesa redonda sobre la sostenibilidad en Europa. Por otro lado, la agenda digital y una emergencia nueva, la de asegurar la soberanía europea de bienes estratégicos. Y bueno, pues con esto concluyo. Daros la enhorabuena, desearos lo mejor, una reunión estupenda para todos los que estáis allí. Cuidaros mucho, usar mascarilla y geles y desde luego el título de este curso no podría estar mejor elegido porque en mi opinión Europa saldrá de esta crisis más verde, más social y más digital o no conseguirá salir. Así que nada, mucho ánimo y buena consecución del curso. Muchas gracias. Muchas gracias, María. Muchísimas gracias, María Andrés, directora de la Oficina del Parlamento Europeo en España. La verdad es que nos ha puesto ya algunas claves encima de la mesa, ha destacado cuestiones muy importantes que van a ir saliendo, seguro, como ella decía, estos próximos días en las distintas ponencias, conferencias, charlas y conversaciones. Y nos ha servido bueno, pues de magnífico momento para ir ya calentando motores, pero antes de avanzar en contenidos, me van a permitir que les pida, por favor, que suban aquí para darles la bienvenida a los organizadores, patrocinadores, Luis Corina, que es presidente del Consejo de Administración del Grupo de la Información, Tito Navarro, editor de Navarra Capital, y José Luis Larriu, que es director de Banca de Empresas de CaixaBank en Navarra, van a darles oficialmente la bienvenida. Muy buenos días. Dadas las circunstancias, el hecho de estar hoy aquí presentando estos cursos de verano es una satisfacción. Y quiero empezar dando las gracias a todos porque ha sido una pequeña hazaña, especialmente a los ponentes por el esfuerzo que están haciendo. La pandemia, la verdad es que no nos lo ha puesto nada fácil y hubiera sido entendible por todos haber pospuesto estas jornadas sin edie, ¿no? Pero aquí estamos. Hemos decidido no abandonar, no desistir. Con todas las garantías sanitarias hemos trabajado por hacer realidad esas 3 jornadas sobre Europa y lo vamos a hacer conversando con personas que son toda una referencia y que con seguridad nos van a aportar claves fundamentales para afrontar los desafíos que tenemos planteados. No nos hemos rendido, porque si siempre es necesario hablar de Europa, hacer Europa, sabemos que nos encontramos en un momento decisivo desde el punto de vista sanitario, político y económico, que no permite ni demoras ni excusas. La situación nos obliga a pensar y hacerlo rápido para poder dar pasos al frente en un escenario incierto, aún inmersos como estamos con los efectos de la pandemia, y trabajar para recuperar convivencia segura, empleo, economía y bienestar. Conscientes del papel y el potencial que en este escenario tiene la información y la comunicación, el Grupo La Información, editora de Diario de Navarra,
CaixaBank y Navarra Capital hemos decidido llevar a cabo esta iniciativa. Sabido es que las mejores soluciones se hacen entre todos, sumando capacidades. ¿Y dónde mejor que hacerlo en Pamplona, en la Ciudadela, aquí en Navarra? Así que bienvenidos a los cursos europeos de verano. Muchas gracias. Gracias Luis. Decías que ha sido una hazaña y la verdad es que llegar a organizar esta segunda edición de los cursos europeos de verano ha sido un tobogán de emociones, como en su momento ya lo advirtió Pablo Zalba. Digo, vamos a estar en una montaña rusa porque bueno, de lo que inicialmente hubiéramos querido hacer desde la primera edición, ahora pues ha tenido que cambiar muchas cosas. Pero hemos conseguido al final, gracias primero al trabajo y al apoyo que, por supuesto, Pablo Zalba como comisario y yo creo que como muy comprometido con este proyecto, desde que se lo contamos con él el año pasado, y luego también con Adriana Maldonado, que es de alguna forma la persona fuerte que tenemos en Europa, pues pudimos al final lograr sacarlo, ¿no? Por supuesto, gracias al alcalde, porque el año pasado casi le obligué a decir en público que se comprometía a que iba a haber una segunda edición y eso que no sabíamos nada de la pandemia, pero bueno, aquí estamos. Muchas gracias por dejarnos este espacio espectacular. Creo que es una buena sede para el futuro, que todo el edificio pueda estar completado con diferentes cursos y temas y que sea una atracción también de turismo a Pamplona en verano para temas también de información a empresarios y a directivos y a la sociedad en general que esté interesada por cómo es Europa. Creo que con esta pandemia nos ha pasado. Creo que todos hemos mirado a Europa, quizás más que en otras ocasiones, cuando nos hemos sentido por una vez desamparados por una situación tan grande y la referencia que teníamos todos era como papá Europa o mamá Europa, ¿no? Yo creo que eso, ¿no? O por lo menos en mi sensación personal lo he vivido así. Creo que por una situación tan complicada la mirada la teníamos puesta en Europa. Por lo tanto, concluyendo, estamos emocionados, agradecidísimos de que hayan venido todos ustedes. Esperamos que esto sea simplemente una anécdota dentro de unos cuantos años y que estos cursos europeos de verano se conviertan en una cita de referencia importante. Y como suelo decir, que a veces me dicen que soy un poco exagerado, convirtamos a Pamplona en la capital europea durante una semana en verano. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Tito. Muchísimas gracias, Luis. Yo creo que esta colaboración que empezó el año pasado entre Navarra Capital, Diario de Navarra y CaixaBank, desde luego el año pasado nadie nos hacía pensar que este año íbamos a estar en las circunstancias en las que estábamos y acabábamos las jornadas el año pasado con un mensaje que ya en aquel momento era muy potente, que era más Europa. Después de 3 días de debate, la conclusión a la que se llegó era que hacía falta más Europa. Y seguramente después de todo lo que hemos visto estos últimos meses, lo que nos hace falta es más Europa y más rápido, y lo comentábamos hace unos días. Y estamos viviendo unos momentos en los que van pasando muchas cosas y diferentes agentes de la sociedad van cogiendo un protagonismo de forma secuencial, pero que lo que nos va dando a medida que va pasando el tiempo es la dimensión de que tenemos que trabajar todos conjuntamente, ¿no? Si recordamos, hace 4 meses todo el protagonismo era del colectivo sanitario, unos meses después el protagonismo pasó a ser de la política para ordenar todo ese tráfico e intentar poner las bases de la recuperación. Posteriormente estamos entrando en un momento en el que, vista el impacto económico que está teniendo, es el mundo de la empresa el que está cogiendo un protagonismo muy importante. Y no quiero decir que el último, en paralelo, pero desde luego al mundo de la banca nos está tocando coger un protagonismo y a medida que va pasando todos estos meses cada vez va siendo mayor por las dificultades que estamos viviendo tanto económicamente como socialmente. En ese escenario nosotros desde CaixaBank seguimos trabajando con los mismos ejes y con el mismo compromiso
que trabajamos siempre. Y en este momento, en nuestras prioridades, básicamente se centran en determinados ejes, que son los mismos que yo creo que todos nosotros estamos aplicando en nuestras actividades de la vida. Pero la primera es la capacidad de adaptación, ser capaz de reinventarnos continuamente y adaptarnos a lo que el hoy y el ahora nos pide, que puede ser muy diferente de lo que necesitábamos ayer o será muy diferente de lo que necesitemos mañana, pero desde luego esa capacidad de adaptación está siendo imprescindible. En segundo lugar es la digitalización. Muchas empresas en 3 meses hemos recorrido un camino más largo del que habíamos recorrido en los últimos años, pero nos está pasando a todos, también como personas físicas, como usuarios, y eso es imprescindible también, y es uno de los ejes sobre el que hoy cimentamos nuestra actividad. Y el tercer eje es la solidaridad, y lo uno con la reflexión anterior que hacía sobre esa secuencia, sobre los agentes importantes en cada momento. La solidaridad es algo imprescindible que ante un escenario del impacto que está teniendo esta crisis del coronavirus, o trabajamos todos no solo coordinadamente, sino además de una forma muy solidaria, que es añadirle desinteresadamente, o será muy difícil que salgamos. En ese último punto de la solidaridad, y con esto acabo, es donde CaixaBank, por la forma de hacer las cosas y por lo que supone un banco con un perfil social tan marcado como el nuestro, pues quiere seguir cimentando no solo nuestra actividad cotidiana en el día a día, sino muchas otras cosas, como el estar aquí colaborando con unas jornadas de estas, en las que entendemos que deben de salir claves realmente importantes para que empecemos ya a construir el mañana y seamos capaces de salir de esa forma solidaria, pues un futuro mejor, que aunque hoy nos cuesta dificultades ver que llegará, pero seguro que llegará y llegará pronto, y desde luego queremos tener un papel protagonista en ellos, pero no por buscar ese protagonismo, sino porque entendemos que es una responsabilidad social que va en el propio ADN de CaixaBank. Por tanto, acabo dando las gracias a la organización y dejando de manifiesto ese compromiso solidario de CaixaBank, tanto en nuestra actividad cotidiana como en nuestra colaboración con eventos como el que hoy inauguramos. Muchas gracias. Muy bien. Muchísimas gracias, Luis Colina, Tito Navarro, José Luis Larriu. De alguna forma ellos hacen posible, sumando fuerzas, como decían, estos cursos, esta segunda edición de los cursos, pero para cerrar este primer bloque de bienvenida y apertura oficial voy a darle paso a nuestro anfitrión. Como bien comentaba Tito, estamos en un magnífico pabellón, en esta fantástica sala de armas de la Ciudadela, que enraiza directamente con nuestra historia, con lo que somos, y que en este caso pues es nuestra ventana hacia Europa. Así que voy a darle paso al señor alcalde Enrique Maya, quien se va a dirigir a todos ustedes a continuación. Creo que hay plásticos, me puedo quitar estos, ¿no? Los servicios de prevención me dejan, ¿no? Vale, me lo voy a quitar. Muy buenos días, egun on guztioi. Lo primero, daros las gracias. Antes decía Tito que gracias, ¿no?, por haber cedido el uso de esta sala, y yo tengo que dar las gracias porque esta sala pueda acoger estos cursos, ¿no?, de europeos de verano. Es un lujo que en Pamplona esté ocurriendo esto, y es un lujo que esté ocurriendo en este lugar tan emblemático como es este recinto de la Ciudadela, tan conocido por todos. Quiero agradecer, por supuesto, al Diario de Navarra, a CaixaBank, a Navarra Capital, la organización de esta segunda edición, ¿no? Y quiero agradecer especialmente a Pablo Zalba. Tuvimos aquellas primeras reuniones hablando de estos cursos, pero ya va a la segunda y espero que haya muchísimas más, ¿no? Estos cursos llevan el título de la Europa sostenible y evidentemente no puedo dejar pasar la oportunidad pues, de hablar de lo que se está haciendo en Pamplona en materia de sostenibilidad. Ya antes de esta maldita pandemia, Europa había fijado unos objetivos en relación a la sostenibilidad, pero es lógico que después o durante esta pandemia, con lo que estamos aprendiendo, estas ideas sobre la sostenibilidad se refuercen
y estos objetivos se refuercen. Por lo tanto, no solamente estamos hablando en Europa de defender nuestro medio natural, estamos hablando de considerar la sostenibilidad como una seña de identidad de la competitividad de Europa a largo plazo. Creo que ese es el objetivo, no es salir del paso, sino es fundamentar el futuro de Europa en la sostenibilidad. Y yo, como alcalde de una ciudad como es Pamplona, lo que tengo que reivindicar es el papel que las ciudades jugamos en todo, pero también en materia de sostenibilidad. Y yo eso lo reivindico. Las ciudades generamos el 70% de las emisiones de carbono a la atmósfera. Somos una sociedad urbana, Europa es una sociedad urbana y, por lo tanto, las ciudades tienen, para lo bueno y para lo malo, un papel absolutamente clave. Y para lo malo es que contaminamos mucho. El 70% de la emisión de carbono a la atmósfera proviene de las ciudades. Los datos de Pamplona, yo podría ser muy positivo hablando solo de lo bueno, pero hay que hablar también de lo que generamos, como toda ciudad, en lo negativo. Estamos hablando de que emitimos en Pamplona más de 1 millón de toneladas de CO2 al año, casi 6 toneladas por habitante. Asusta un poco, pero esa es la realidad. Y además, si medimos esto en dinero, es decir, cuánto supone el consumo energético a los ciudadanos de Pamplona, estamos hablando de 460 millones de euros al año. Y además, esos 460 millones de euros, la mayoría salen fuera de Pamplona, porque dependemos muchísimo del petróleo y, como todos sabemos, no somos productores, somos consumidores. Por dar otro dato más, consumimos como 4,4 gigavatios y, como decía, están casi todos basados en el petróleo. Y aunque a veces también somos muy positivos con los datos de las energías renovables, que somos, como navarros, somos también pioneros en ese consumo de energías renovables, pero eso en Pamplona supone del orden del 10% del total de la energía que se consume en Pamplona. Y dentro de ese consumo energético, el transporte, que tiene un papel absolutamente clave, ya que más o menos la mitad de todas esas emisiones provienen del transporte. Por lo tanto, ese es el cuadro. Algunos dirán, joder, qué negativo. Bueno, eso es real. Otra cosa es hacia dónde vamos. Y yo creo que no vamos mal, vamos poco a poco mejorando, ¿no? También es evidente que la contaminación, hay estudios de universidades, la de Harvard, dice que hay un mayor efecto de la pandemia en los lugares donde hay más contaminación. También eso parece que también lo asumimos, que es una realidad, pero en este momento tan especial tenemos que llamar la atención sobre ello, ¿no? Afecta directamente en la salud. Entonces, la estrategia parece claro, Europa va en esa línea y nosotros también. Queremos hacer una ciudad más caminable. Tengo que decirlo, aquí sí quiero ser un poco positivo, ¿no? Pamplona, hay estudios que es la ciudad de España con más cantidad y calidad de espacios peatonales de España, evidentemente por habitante. Entonces, bueno, se han ido dando pasos en lo positivo, es una ciudad muy fácil de andar, es una ciudad con carencias en el transporte urbano, es una ciudad con carencias en el carril bici, ahora estamos corriendo mucho, haciendo carriles bici, nos ha alertado este coronavirus de que tenemos que reaccionar y acelerar, ¿no? Aunque hay momentos de polémica también cuando hacemos carriles bici. En fin, es un camino en el cual, evidentemente, todos estamos de acuerdo, ¿no? Pero esto no solamente es algo que es un objetivo por cuestiones de salud, medioambientales, también por razones económicas. Todos sabemos que este traslado hacia otro modelo económico va a generar, está generando ya muchos empleos, mucha innovación, mucha calidad, y ese es un camino en el que Pamplona también está en marcha. Voy a citar, permítanme, brevemente, 5 proyectos actualmente puestos en marcha dentro de una estrategia que
que hemos lanzado en Pamplona en contra de esta lucha, ¿no?, a favor de las energías renovables. Lo hemos llamado Go Green Pamplona y con casos concretos de cómo estas medidas afectan positivamente al empleo. Estamos hablando de un carril bici, los que no sean de aquí no les sonará, que se llama del Labrit. Pues a ellas están haciendo estudios reales, midiendo tráficos con tecnología muy concreta, startup nacida en la Universidad Pública de Navarra, que se llama, esta nueva tecnología tiene el nombre de Anteral y está trabajando con empresas del calibre de Airbus. Esa tecnología se está utilizando hoy en Pamplona. Estamos midiendo la emisión de partículas contaminantes en Pamplona de la mano de otro startup pamplonés, la empresa pamplonesa CUNAC, con proyectos también en toda España y financiado precisamente con fondos europeos, esa empresa para ese avance tecnológico. Hace unos días anunciábamos una microred inteligente con producción de energía solar en un edificio municipal con baterías construidas también por una empresa navarra, Biplanet. Hoy mismo hemos presentado un proyecto para colocar en la cubierta de la nueva estación de autobuses unas placas para generar, evidentemente, energía renovable, también a través de una ingeniería navarra, MB Solar. Y en breve vamos a tener 26 nuevos puntos de recarga de vehículos eléctricos desarrollados por la empresa Ingeteam, es decir, desarrollados en Sarriguren. No quiero extenderme mucho más. Estamos trabajando, estoy convencido de que lo estamos haciendo con rigor, lo estamos haciendo con las tecnologías más punteras que conocemos y afortunadamente también lo estamos haciendo con empresas locales, con empresas navarras. Para Pamplona, este compromiso por el clima, por luchar contra el cambio climático, es una de las principales líneas estratégicas de la legislatura. Y me parece que en ese sentido es una oportunidad de oro que estos cursos de verano precisamente se estén refiriendo a esta Europa sostenible y se esté haciendo en este lugar, Pamplona, en este lugar, la Ciudadela. Y por eso estoy tan orgulloso de que esto siga avanzando. Y habrá un tercero, un cuarto, espero que así sea. Y así lo pido también a los que organizáis estos cursos, que sigáis trabajando para que los podamos disfrutar en nuestra ciudad, que es un lujo. Y recojo, así como recogí en su día el guante de Tito, no sé dónde estás, Tito, como es un hombre ambicioso, me da las gracias porque hemos cedido esta planta de la sala de armas y ahora quiere toda. Ahora quiere todo el edificio. Entonces, vamos a ver si somos capaces de que vaya creciendo estos cursos y que la sala de armas entera sea sede algún día de unos cursos cada vez más ambiciosos, cada vez mejores y cada vez más importantes para los organizadores y para Pamplona sobre todo, que es lo que yo en este momento tengo el honor de representar a mi ciudad como alcalde de Pamplona. De verdad, muchísimas gracias, enhorabuena y seguimos esperando más cursos. Y como siempre digo, me pasa siempre, tengo el honor de organizar o de cerrar muchísimas cosas, muchísimas jornadas, muchísimos cursos y me pierdo todos. Por lo tanto, no dudo de que van a ser interesantísimos, pero yo me tengo que ausentar por otras obligaciones y me tendré que marchar, pero me gustaría el poder participar junto con todos vosotros en estos cursos. Muchas gracias y enhorabuena a los organizadores. Un lujo tener aquí la suerte de que el alcalde, la primera autoridad de la ciudad, esté con nosotros acompañándonos en esta primera jornada en la sesión inaugural de los cursos europeos de verano. Bueno, decíamos antes que hoy teníamos una ponencia central que ya nos iba a llevar directamente al corazón de Europa y más aún a conectarnos con el país que este año, en esta edición, es el invitado
en estas jornadas, en estos cursos europeos de verano, y el país es Alemania. Wolfgang Dorf es embajador de Alemania en España. Probablemente algunos le conozcan o hayan leído de él. Sin ir más lejos, este pasado domingo, en Diario Navarra, publicábamos una página doble, una extensa entrevista donde él ponía de manifiesto, además de su particular visión, en un contexto muy interesante, que ahora nos va a explayar seguramente del coronavirus, ponía muy de manifiesto también y de relieve los muchos vínculos que conectan Navarra con Alemania. Así que vamos a dejarle a él ahora que, a continuación, en los próximos minutos, sea quien hable, comparta su visión de esa Europa sostenible tan necesaria, y con todos ustedes a través del streaming, quienes nos están viendo y nos están escuchando a través de la web, y en directo a quienes nos acompañan en la sala. Señor Wolfgang Dorf, buenos días. Guten Morgen. Muy buenos días a todos y todas. Guten Morgen. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Nos habría encantado tenerle aquí presencialmente, pero sabemos en la situación que estamos que eso no ha sido posible y es un placer saludarle también telemáticamente. Muchas gracias por recibirme. Lamento mucho que no pueda ser físicamente en esta reunión. La única ventaja es que puede actuar sin mascarilla. Exactamente. Yo ahora mismo le envidio un poquito. Señor Daul, le voy a dejar para que pueda explicarnos su visión de esa Europa sostenible en este marco de los cursos europeos de verano. Le escucha el auditorio completo y todas las personas, que son muchas, que nos siguen vía streaming. Adelante y bienvenido. Muchas gracias otra vez. Agradezco mucho a los organizadores de los cursos europeos de verano que me brindan la oportunidad de inaugurar su segunda edición bajo el lema La Europa Sostenible. El título de esta primera sesión del curso en el fondo ya lo dice todo. La reconstrucción tras el COVID será sostenible o no será. No podría estar más de acuerdo con esta afirmación. Así lo formula el programa de nuestra presidencia del Consejo de la Unión Europea, que asumimos desde el 1 de julio. Nuestro objetivo es hacer frente a las consecuencias económicas y sociales de la pandemia de COVID-19 de manera sostenible e inclusiva y al mismo tiempo configurar la transición hacia una economía sostenible. Fin de la cita. Por ello, uno de los 6 ejes prioritarios de la presidencia es la Europa sostenible. Pero, ¿cómo se traduce en la agenda concreta del presente semestre? Déjenme primero darles el contexto general en que transcurre nuestra presidencia antes de entrar en las profundidades de la política para una Europa sostenible. Empezamos a preparar nuestro programa de la presidencia hace casi 2 años. Como sabes, nosotros los alemanes prefieren preparar las cosas muy temprano. Entonces pensábamos que, a diferencia de nuestra última presidencia en 2007, que se centraba mucho en la reforma del tratado, esta vez no íbamos a tener un único gran tema. Qué equivocados estábamos. No contábamos con el COVID-19. Desde marzo de este año era obvio que la superación de la crisis del coronavirus iba a estar en el centro de nuestros esfuerzos como presidencia del Consejo. Juntos, relanzando Europa, dice por ello el lema de nuestra presidencia. Se trata de tomar medidas que permitan a la Unión Europea salir de la crisis más fuerte, más soberana y más solidaria. Es cierto que la pandemia conlleva un reto de dimensiones históricas por la Unión Europea. Pero a pesar de la gran tragedia que supone esta crisis, debemos intentar aprovechar las oportunidades que nos brinda. Debemos extraer nuestras lecciones. Debemos trabajar para seguir estabilizando la situación sanitaria, para impulsar
con empeño la recuperación económica y para fortalecer la cohesión social. Estas son las primeras prioridades de nuestra presidencia. Un primer paso gigantesco lo hemos dado todos juntos, con el acuerdo del Consejo Europeo sobre el Fondo de Reconstrucción y el próximo marco financiero plurianual el 21 de julio, y como ha destacado antes María Andrés. Creo que a pesar de la dificultad de las negociaciones, este acuerdo demuestra la capacidad de actuación de la Unión Europea en una crisis de dimensiones históricas. Hay que tenerlo claro, estamos hablando de un acuerdo que abarca un volumen de casi 1,8 billones de euros, si se suman los fondos del marco plurianual al Fondo de Reconstrucción. No es una exageración hablar de un extraordinario acto de solidaridad. De solidaridad y además de un gran acto de unidad de los europeos, porque a pesar de las grandes divergencias al principio de las negociaciones, al final prevaleció la voluntad generalizada entre los miembros del Consejo Europeo de llegar a un acuerdo y demostrar al mundo la cohesión y el compromiso con el proyecto europeo. Para ello, todos han tenido que hacer cesiones sustanciales en las negociaciones. Hay que reconocerlo. En el fondo, es este el espíritu europeísta que necesitamos para preparar la Unión para el futuro. No debemos olvidar que nadie tiene la culpa de esta pandemia. A todos nos ha pillado desprevenidos. En toda Europa lloramos a más de 100.000 fallecidos a causa del COVID-19. Y el parón económico amenaza lo que hemos construido desde la última crisis financiera. Por eso me alegro de que el impulso que el presidente francés Emmanuel Macron y la canciller Angela Merkel intentaron dar con la propuesta franco-alemana haya dado sus frutos y que se haya conseguido un acuerdo que en un momento dado parecía imposible de lograr. Ahora toca implementar el acuerdo de los jefes de Estado y Gobierno. Como presidencia del Consejo, ya hemos empezado las negociaciones con el Parlamento Europeo, cuyo consentimiento al marco plurianual financiero se necesita. Una vez más, no van a ser fáciles las negociaciones. ¿Verdad, María? Al mismo tiempo, estamos trabajando en unos 50 reglamentos necesarios para la implementación del acuerdo. Todo ello con el objetivo de que los fondos estén listos para su uso a principio del año que viene. Sin embargo, y a pesar de los miles de detalles técnicos que hay que resolver todavía, no se trata de un asunto meramente técnico. Para subrayar la trascendencia de ese acuerdo para el proyecto político que es la integración europea, permítanme citar a la canciller Merkel. No debemos permitir que la pandemia lleve a una divergencia creciente de las perspectivas económicas de los Estados miembros de la UE, debilitando así el mercado interior común, que es el núcleo de Europa. Vamos a contrarrestar con decisión el peligro de que una grieta profunda y duradera divida Europa. Fin de la cita. Sin embargo, no podemos contentarnos con el objetivo de superar la crisis del COVID. Tenemos que mirar más allá de las medidas de crisis y aprovechar el empuje que hay ahora mismo para hacer frente a los grandes desafíos de nuestro tiempo. La crisis nos ha alcanzado en un momento de cambios muy profundos en todo el mundo. Por ello, la respuesta a las consecuencias
económicas y sociales no puede ser una vuelta a las formas tradicionales de trabajar y crear prosperidad. Y con eso voy llegando al tema de este curso de verano, la sostenibilidad. Además de la transformación digital y los cambios en nuestro entorno geoestratégico, la transformación verde es el gran reto de nuestro tiempo, como Go Green Pamplona. Eso se refleja también en el acuerdo del Consejo Europeo, del cual ya he hablado tanto, el marco financiero plurianual y el Fondo de Reconstrucción van a ayudar a lograr los objetivos de la Unión Europea en la política medioambiental y de protección del clima. Por ejemplo, el Consejo Europeo ha acordado que en el futuro el 30% de los gastos en el marco financiero plurianual y el Fondo de Reconstrucción deben contribuir a la protección del clima y a los objetivos de reducción del CO2 hasta el 2030 y el 2050. Y yo quiero decir que de los 1,8 billones se invertirán más o menos 540.000 millones en la protección del clima. En la política agrícola común, el 40% de los gastos deben contribuir a la protección del clima. Una nueva arquitectura medioambiental que todavía se tendrá que concretar fomentará la protección del clima y del medio ambiente. Además, los jefes de Estado y Gobierno se han comprometido a fijar todavía este año nuevos objetivos intermedios de reducción del CO2 hasta el 2030. El Consejo Europeo ha señalado claramente que la reconstrucción económica después de la pandemia del COVID tiene que contribuir de forma efectiva a la transformación verde. Es uno de los criterios prioritarios para la evaluación de los programas de inversión y reforma de los Estados miembros. Finalmente, el Consejo Europeo ha acordado introducir una nueva tasa sobre el plástico que cree un incentivo fuerte para que los Estados miembros desarrollen más sus sistemas de reciclaje. En resumen, como ya dice el título de nuestra sesión hoy, la reconstrucción tras el COVID será sostenible o no será. Sin embargo, el programa de nuestra presidencia en materia de la sostenibilidad ya va más allá de la reconstrucción económica y del marco plurianual financiero. Más allá de las finanzas, aspiramos a una política ambiciosa de protección del clima, del medio ambiente y de biodiversidad, la adaptación a la Agenda 2030 y una agricultura sostenible. El Pacto Verde, propuesto a finales del año pasado por la Comisión, es el núcleo de la política europea para más sostenibilidad. Aspira a compaginar una ambiciosa protección del clima, la protección del medio ambiente y la biodiversidad con la justicia social y el crecimiento económico. Para Alemania como gran país industrializado es una cuestión central contribuir al logro de los objetivos del Pacto Verde. Unos objetivos que nos parecen absolutamente apremiantes y al mismo tiempo mantener y reforzar la competitividad global de la economía europea evitando emisiones CO2. Por ello, el objetivo es conseguir durante nuestra presidencia una posición común de los Estados miembros sobre una ley europea de protección climática. Se trata de darle fuerza jurídica a nuestro objetivo común de conseguir la neutralidad de CO2 hasta el 2050.
En este sentido, me parece importantísimo que el Consejo Europeo haya reservado el acceso a los fondos del llamado Just Transition Fund a los Estados miembros con un compromiso con el objetivo de neutralidad CO2 hasta el 2050. Al mismo tiempo, queremos decidir hasta qué punto la Unión Europea puede aumentar su contribución nacional al clima para el 2030. Apoyamos que la Comisión haya anunciado una propuesta para elevar el objetivo de la Unión Europea para 2030 a entre el 50 y el 55% comparado con el año 1990. Sin embargo, la sostenibilidad no se debe limitar a la protección climática. Otro tema que nos parece sumamente importante es la protección de la biodiversidad. No solo, pero también porque se ha demostrado que con la disminución de la biodiversidad y la destrucción de sistemas ecológicos aumenta el riesgo de pandemias. La conservación del hábitat natural y los sistemas ecológicos no solamente refuerza nuestra resistencia contra las epidemias, sino que ayuda a salvaguardar las bases para nuestra vida en el planeta. Además, la pérdida de biodiversidad y el cambio climático se agravan mutuamente. Por ello, la nueva estrategia de la Unión Europea sobre la biodiversidad tiene como objetivo llevar la biodiversidad en Europa a una senda de recuperación hasta el 2030. Nosotros apoyamos este objetivo y como presidencia nos hemos propuesto llegar a una posición común del Consejo sobre esta estrategia propuesta por la Comisión. En la misma línea, queremos que el Consejo se pronuncie sobre el nuevo plan de acción para la economía circular, que la Comisión ha presentado como parte del Pacto Verde. El cambio de una economía predominantemente lineal a una economía circular que ayude a conseguir la neutralidad climática, a salvaguardar nuestro medio ambiente y fortalecer nuestra competitividad económica, contiene un enorme potencial de transformación. El plan de acción está lleno de medidas para incentivar la creación de productos más sostenibles, reparables y de multiuso, al igual que de medidas para el reciclaje, la disminución de basuras y la reducción al mínimo de la exportación de basuras fuera de la Unión Europea. Y así podría seguir enumerando temas de urgencia en los que queremos avanzar durante nuestra presidencia, temas como el seguimiento de la consecución de los objetivos de la Agenda 2030 en la Unión Europea, o el de la reforma agraria sostenible, la política energética o el trabajo por una movilidad respetuosa con el clima, etcétera, etcétera, etcétera. Cada uno de estos temas casi se merecería una presentación propia, pero entonces no acabaríamos hoy. Por ello, me limito a estas breves anotaciones sobre la tarea que nos toca este semestre, no sin añadir que me parece que las posiciones en materia de política europea de Alemania y España tienen mucho en común. Por ello, esperamos contar con el apoyo y la cooperación de España. Para Alemania, la Unión Europea es y va a seguir siendo el marco inamovible en el cual se deben tratar y solucionar casi todos los grandes temas del futuro. Por ello, nos hemos lanzado con ilusión y dinamismo a nuestra presidencia. Todo ello aspirando siempre a la cohesión y la solidaridad entre los Estados miembros de la Unión, pero también entre los
ciudadanos europeos. Otra vez, lamento no haber podido participar en esta inauguración de manera presencial, pero agradezco la oportunidad de hacerlo virtualmente. Espero haber aportado nuestro grano de arena a este evento que está haciendo una gran contribución al debate europeo tan importante en estos días. Les deseo un exitoso desarrollo del curso. Muchas gracias también por su paciencia. Por esas palabras, esa interesante conferencia, esas ideas que ha compartido con todos ustedes, con todos nosotros, en este marco de la Europa sostenible, porque lo ha dicho él claramente, ¿Europa será sostenible o no será? Con este contexto, este planteamiento, vamos a recoger ahora opiniones y puntos de vista más cercanos y vamos a dar paso a la siguiente mesa redonda en la que van a poder escuchar a Adriana Maldonado, que es europarlamentaria por el Partido Socialista, Izaskun Goñi, que es directora general de Política Empresarial, Proyección Internacional y Trabajo del Gobierno de Navarra, y Pablo Zalba, comisario de los cursos europeos de verano, ex europarlamentario y expresidente del ICO. Con ustedes, ellos tres, adelante, por favor. Un aplauso. Gracias. Entonces, empiezo yo. O sea, voy a empezar a... ¿Yo aquí? Aquí la tenemos que acabar, da igual. Vale. ¿Empezamos? Bueno, pues muy buenos días. En primer lugar, agradecer un año más tanto a Diario Navarra, Navarra Capital, Tito y todo su equipo, así como a Caixa y José Luis, su apuesta firme y decidida por estos cursos europeos de verano que, si cabe, este año yo creo que son más necesarios que nunca. Lo decía Tito, lo decía también el alcalde, que este año tuvimos muchas dudas sobre la necesidad o no de hacerlos y sobre todo sobre la posibilidad, habida cuenta del contexto en el que estamos, pero al final llegamos a la conclusión que precisamente este año eran más necesarios que nunca estos cursos. Me ha parecido oportuna la reflexión que ha hecho José Luis cuando has mencionado que una de las conclusiones a las que llegamos el año pasado fue precisamente la necesidad de avanzar hacia una mayor integración económica y, en definitiva, mayor integración política, es decir, más Europa. Y quizás de las pocas cuestiones positivas que ha pasado este año como consecuencia de la pandemia es precisamente que hemos dado un avance sin precedentes en esa integración económica y política. Es la prueba, una vez más, de que Europa avanza a base de crisis y este año precisamente hemos sido perfectamente conscientes de ello. Eso precisamente no nos debe llevar a ninguna autocomplacencia ni a ninguna alegría en especial, porque precisamente ha sido consecuencia de la mayor crisis sanitaria y la mayor crisis económica que ha vivido en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Pero es necesario reivindicar lo positivo, porque yo creo que este año Europa ha dado el do de pecho en cuanto a coger el toro por los cuernos y en cuanto a, de alguna manera, tomar medidas desde el punto de vista del Banco Central Europeo, que inmediatamente lanzó el programa de compra pandémicas de 750.000 millones de euros, algo inédito, pero obviamente también el Consejo, la Comisión y el Parlamento han estado a la altura, y yo creo que ese plan de reconstrucción, pero no solo el plan de reconstrucción, sino la manera de materializar ese plan de reconstrucción con su plan de financiación, inédito en cuanto a su magnitud, ya que por primera vez la Comisión Europea va a hacer una emisión, yo diría que brutal, de recursos para financiar ese plan de reconstrucción. Pero yo creo que también es tiempo para hacer análisis y ver qué pasó en la anterior crisis financiera. Y vemos que, como consecuencia de la anterior crisis financiera, y aquí voy a mirar la chuleta, pues algunos países salieron más fortalecidos que otros. Por ejemplo, durante los años 10 al 19,
Austria creció casi un 35%, el PIB de Austria creció casi el 35%, el de Alemania un 34% y el de Holanda un 27%, insisto, del periodo del 10 al 19. El de España, en cambio, creció casi la mitad, un 16,1%. No podemos permitir que precisamente esa consecuencia de la anterior crisis financiera, que fue que la brecha norte y sur se agrandó, se siga agrandando. Yo creo que estamos ante un momento inédito y yo creo que esta crisis sanitaria que ha derivado de una crisis económica tiene que ser la oportunidad para que España, para que Navarra y para que Pamplona salgan más fortalecidos de esta crisis. Yo creo que Europa ha dado el do de pecho, yo creo que Europa ha sido inaudito en las medidas que ha tomado y sobre todo en tan poco espacio de tiempo, y yo creo que ahora toca actuar al gobierno central, toca actuar a los gobiernos autonómicos, toca actuar también a los ayuntamientos y no nos olvidemos que toca actuar también a la sociedad en su conjunto, incluido las empresas, para que esta crisis sea una oportunidad, para que realmente nuestro país, que tiene, en mi opinión, y Navarra también, por supuesto, los mimbres para salir más fuertes de esta crisis, pues de alguna manera no repitamos el error de la anterior crisis económica y salgamos más fortalecidos, que esa brecha norte y sur se empequeñezca en vez de hacerse más grande y tengamos cada día más oportunidades. Yo insisto, creo que tenemos que tomar medidas, tenemos que hacer reformas que vayan en esa dirección. España creo que puede y debe hacerlo y Navarra, si cabe, con más ahínco todavía, habida cuenta de que hemos sido pioneros en todo lo referente a energías renovables y precisamente, como nos decía el embajador, dentro del plan de reconstrucción va a ser uno de los ejes fundamentales. Debemos ver la sostenibilidad como una manera de ser más competitivos, de mejorar nuestra competitividad y debemos ver la sostenibilidad como una palanca para impulsar el crecimiento y la creación de empleo. Yo aquí acabo, cedo la palabra a mis colegas de mesa y luego, si alguien quiere intervenir, también estaremos encantados. Muy bien, comienzo yo. Si queréis, no sé si se me oye bien. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a los colaboradores, a los organizadores principalmente de este evento, a Tito, a Pablo, al Diario de Navarra y también a CaixaBank por hacer posible que Pamplona sea referencia europea de análisis y de reflexión durante los últimos días del mes de agosto, ¿no? Además, si me permitís, creo que son los días idóneos para organizar este tipo de jornadas, porque mañana mismo las instituciones europeas retomamos nuestra actividad, aunque hay que decir que este verano no hemos parado durante el mes de agosto, pero sí de forma física. Volvemos a las instituciones porque tenemos un gran reto por delante, ¿no? Si analizamos cuáles eran las tendencias que en el año 2019 pensábamos que íbamos a tener a lo largo del año 2020, todas han ido por los aires. Nada de lo que estaba previsto que iba a suceder va a suceder con el 100% de fiabilidad porque nos encontramos ante una situación totalmente diferente a la que pensábamos que íbamos a tener al comienzo del año, ¿no? En política hay una cosa que es muy difícil de gestionar y es la incertidumbre. La política está para dar certezas y dar seguridad a las empresas, a las instituciones, a los ciudadanos en definitiva, mediante las políticas que somos capaces de aprobar y de llevar a cabo. Y sin duda alguna una pandemia como esta pone en jaque a la política, a las instituciones, porque nos enfrentamos ante el reto de gestionar la incertidumbre y no ser capaces de dar una respuesta clara y segura a la ciudadanía, porque dependemos de un tercer factor, como es el caso ahora mismo en concreto de cómo va evolucionando el virus, de la gestión de la propia pandemia, no solamente a nivel local, ¿no? Si algo nos ha dejado esta crisis palpable es que sin duda alguna cada día somos más interdependientes unos de otros, que no podemos aislarnos como sociedad y por lo tanto que las decisiones que se toman en una punta del mundo pueden afectar a la otra punta del mundo. En definitiva, y por empezar un poco a centrar el tema, yo creo que la Unión Europea ha sido, como decía Pablo, ha sido rápida en la toma de las decisiones. Al principio hubo un bypass ahí de cierta incertidumbre, pero está claro que la Unión Europea puede actuar en aquellas materias en las que, lógicamente, como decía María de Andrés, tiene competencias. Y hay dos materias fundamentales en la gestión de esta crisis en las que Europa no tiene competencias, que son una el empleo y otra la sanidad. En materia de sanidad,
las competencias las tienen los Estados miembros y luego cada Estado miembro independientemente la puede tener transferida a las diferentes regiones o comunidades autónomas, pero es verdad que la Unión Europea no tenía competencias en materia de sanidad y aún así ha sido capaz de crear una estrategia en la urgencia en los primeros meses, ¿no? Y otra materia importante, como es el empleo, que luego pues, podemos hablar de cómo la Unión Europea está intentando ayudar a los Estados miembros a apalancar ese empleo que necesitamos salvar, que no podemos llegar a perder, porque el objetivo central de las instituciones europeas y, por supuesto, también del Parlamento Europeo es volver a la normalidad económica en el menor tiempo posible. Es un reto complejo porque no sabemos cuánto tiempo nos va a llevar esto, pero tenemos que dar las herramientas, en este caso principalmente económicas, a los diferentes estados, a las diferentes comunidades autónomas, en definitiva a la ciudadanía, en el menor tiempo posible y de la manera más inteligente. Como ya se ha comentado antes, el pasado 21 de julio se aprobaba un acuerdo en el Consejo Europeo Histórico, el consejo más largo de la historia, porque la decisión que se tomaba iba a marcar el futuro de las próximas generaciones. Tenemos que hablar que cuando hablamos de ese 1,8 billones de euros que se van a poner en circulación a nivel europeo y que va a ser una de las mayores movilizaciones, si no me atrevo a decir que la mayor movilización que ha habido en la historia de la Unión Europea, pero sí una de las mayores movilizaciones a nivel de dinero, tenemos que ser capaces de ver que tenemos que utilizar ese dinero de una forma inteligente. El reto que teníamos en el Parlamento Europeo en el mes de junio, en el mes de mayo, era negociar cuánto dinero poníamos encima de la mesa para la recuperación económica y para llevar esas reformas estructurales a la ciudadanía en el menor tiempo posible, porque el tiempo apremia y ahora es fundamental que ese tiempo, como decía el embajador, sea como máximo empezar en el mes de enero del año 2021, porque nuestras empresas no pueden esperar, la ciudadanía no puede esperar y, por lo tanto, tenemos que ser ágiles y permitirme que os diga que la política europea muchas veces es de todo menos ágil. Es uno de los grandes hándicaps que tenemos y es uno de los grandes retos que los legisladores también tenemos que saber adaptarnos al momento y actuar con una mayor celeridad de lo que se venía haciendo antes. Por lo tanto, si en el mes de junio teníamos como reto negociar ese montante económico que íbamos a poner encima de la mesa, se consigue poner encima de la mesa esos 750.000 millones de euros para el plan de recuperación, para el Next Generation EU, de los cuales a España nos tocarán alrededor de unos 140.000 millones de euros. Y digo nos tocará alrededor, porque a mí no me gusta decir lo que le corresponde solamente a cada Estado. Vivimos en una economía interdependiente, en un mercado único en el que los beneficios que puedan tener una empresa en Alemania van a repercutir sin duda alguna también en la ciudadanía navarra. Por lo tanto, es verdad que a España se le da la gestión de 140.000 millones de euros y el reto ahora está en el tejado de los Estados miembros y de las comunidades autónomas. Porque la Unión Europea ha sido capaz de llegar a un acuerdo en el menor tiempo posible. En 3 meses hemos puesto ese 1,8 millones de euros en circulación. Es verdad que ahora en septiembre comenzamos la segunda pata de las negociaciones, que es el marco financiero plurianual, sin el cual no vamos a ser capaces de llevar ninguna medida a cabo. También hay un papel importante que son las negociaciones de los presupuestos nacionales, que van a jugar un papel clave para también ser capaces de meter dentro de esos presupuestos nacionales todos esos 140.000 millones de euros que van a venir de la Unión Europea. Pero por hablar un poco de timing en el calendario, ahora mismo la pelota estaría en el tejado de los Estados y de las comunidades autónomas. En el mes de octubre, los Estados miembros tienen que enviar a la Comisión Europea sus planes nacionales de recuperación, en el que van a decir en qué quieren invertir, no gastar, invertir ese dinero, en qué líneas estratégicas consideran que es importante hacer esas reformas estructurales para cada uno de sus países y en el que yo creo que Navarra también, dentro de ese plan nacional, pues tendrá un papel clave como comunidad autónoma puntera en muchísimos sectores, porque este plan nacional, si a mí me pidiesen mi opinión de cómo hay que hacer este plan nacional, yo creo que en primer lugar tiene que ir totalmente alineado con los estándares europeos que se demandan en el futuro, digitalización y pacto verde y sostenibilidad, que por eso esas jornadas vienen perfectamente a debate, porque tenemos que ser capaces de analizar la sostenibilidad no solamente desde el ámbito
medioambiental, que por supuesto, sino también la sostenibilidad social, la sostenibilidad económica, la sostenibilidad ciudadana. Cuando hablamos de sostenibilidad, en definitiva, hablamos, desde mi punto de vista, de equilibrio y también a nivel político tenemos que ser capaces de jugar con todas esas herramientas que las instituciones nos proporcionan para poder llevar a cabo este plan de recuperación. Navarra, desde mi punto de vista, juega con ciertas ventajas a la hora de poder incorporar a ese plan nacional ciertos sectores estratégicos que deberían de ser para España, porque son para la Unión Europea. Sin duda alguna, por ejemplo, el sector de la automoción es un sector vital para nosotros, todo lo que tiene también que ver con la mecatrónica, sectores de la innovación y la sostenibilidad, por ejemplo, en relación con todo lo que tiene que ver con la agroindustria, con el sector primario, que va a ser fundamental también dentro del plan de recuperación, y sin duda alguna también sectores como todo lo que tiene que ver con las energías verdes y también con la economía circular, en la que yo creo que Navarra puede hacer un grandísimo papel y somos referentes en algunos de los elementos que decíamos antes, ¿no? Por ejemplo, el coche autónomo es un elemento que yo creo que Navarra puede trabajar de forma inteligente y llegar a ser referencia a nivel europeo, y en definitiva ahora hasta octubre lo que tenemos que hacer es negociar, en este caso con el Gobierno de España, ese plan de recuperación y que se pongan encima de la mesa los intereses y las demandas que Navarra tiene dentro de ese plan global, ¿no? A nivel de Parlamento Europeo, sin duda alguna, el reto ahora mismo está en la negociación de ese marco financiero plurianual de 1,1 billones de euros, que en definitiva, y es verdad, no es lo que nosotros como institución pedíamos. María Andrés lo ha dejado muy claro con la resolución que aprobamos 2 días después del Consejo Europeo, pero también hay que ser conscientes de que necesitamos, en un momento de tanta incertidumbre y tanta complejidad, pues, ciertas flexibilidades también a la hora de aprobar según qué cuestiones fundamentales. Y es verdad que el Parlamento Europeo no puede, desde mi punto de vista tampoco, paralizar un presupuesto plurianual como es el marco financiero plurianual del año 21-27, porque va a ser totalmente estratégico. En definitiva, estamos ante un mes, que va a ser el mes de septiembre, de absoluta importancia para la negociación de ese plan de recuperación, de ese plan nacional, en este caso, que tiene que presentar el Gobierno de España, y en el que yo creo que Navarra está pues, muy bien posicionada para obtener grandes proyectos y también, sobre todo, pues me imagino que escuchar a las empresas cuáles son sus visiones, cuáles son las necesidades que también tienen a los colectivos y las asociaciones. Creo que es fundamental para que entre todos, pues en definitiva, ese plan Reactivar Navarra que se ha hecho a nivel de comunidad autónoma, pues se haga a nivel de país y se negocie con las instituciones europeas. Y luego otra cosa que creo que es fundamental también en el corto y medio plazo es la optimización de todos los fondos europeos. En este marco financiero plurianual va a haber una gran cantidad de fondos europeos, de nuevos programas, como por ejemplo, no solamente todos los que venían de atrás, sino todos los que tienen que ver ahora con dentro de ese también paquete Next Generation EU, que lo que la Unión Europea tiene que hacer, y comunidades autónomas como Navarra, y estoy segura que así lo harán, es optimizar esos fondos para atraer el mayor número de fondos posibles a nuestra comunidad y, en definitiva, a nuestras empresas. Por lo tanto, contáis con el Parlamento Europeo para todo lo que necesitéis y, en definitiva, creo que es un trabajo colectivo y que nos esperan unos meses apasionantes, porque, en definitiva, no nos podemos equivocar y lo que hagamos ahora va a marcar la Europa y también la Navarra de aquí a 15-20 años. Muy bien, pues egunon, eguerdión, muy buenos días a todas y a todos. Enhorabuena por la continuidad de estos cursos europeos de verano, gracias a la organización por organizarlos y también por haberme invitado a participar en esta mesa redonda. Bueno, la recuperación. Apuntaba nuestro moderador de mesa redonda las diferencias con la recuperación de la crisis anterior. ¿Diferencias o similitudes? Porque yo veo sobre todo similitudes. Creo que la crisis anterior, me estoy refiriendo a la de 2008, a la financiera, ya dio unas claves importantes a todas las economías del mundo, pero en particular a las europeas, de cuáles eran las claves que había que manejar
para un crecimiento sólido y para un crecimiento sostenible y con cohesión social. Una diferencia importante que veo yo en las reacciones a esta crisis sobrevenida respecto a los planteamientos o reacciones al principio de la anterior es el cambio de criterio o el abandono de la posición de la retención del gasto. Esto es una diferencia fundamental que nos ha permitido, yo creo, que atravesar ese difícil túnel del confinamiento con esperanza de que iba a haber un apoyo, un liderazgo público y una disposición de los presupuestos comunes para poder abordar esta reconstrucción. Esto yo creo que ha sido muy importante. Pero yo creo que también hay un hilo conductor en lo que estamos viendo en estos meses ya de trabajo en la recuperación, que es el tema de la cooperación. La cooperación también fue una conclusión de lo que había que hacer en la crisis anterior. Sobre todo a nivel europeo, ya estábamos en un contexto temporal en el que ya Europa había dejado de tener la relevancia económica que tuvo en el mundo, que ya hay que competir con otras grandes potencias y de ahí, que una de las conclusiones para trabajar la competitividad europea a nivel mundial fuera la necesidad de la cooperación. Somos pequeños, estamos más obligados que cualquiera a cooperar. Entonces, yo creo que esta era una de las conclusiones de la crisis anterior que vuelve a estar presente en el momento actual, pero creo que incluso de una manera más humana, más interiorizada por todos. ¿Por qué? Porque todos hemos pasado una época muy difícil, hemos pasado miedo, hemos tenido una gran preocupación que también ha hecho despertar los sentimientos, ha hecho florecer esa sensación de solidaridad. Nos tenemos que ayudar hasta el punto de que el lema Juntos Relanzando Europa recoge un poco esa filosofía, y yo creo que los lemas de las autoridades sanitarias que estamos escuchando en todos los países, esto lo vencemos juntos, esto lo superamos entre todos, estos lemas apelando a la responsabilidad ciudadana para hacer frente a la epidemia han pasado ya al ámbito también socioeconómico y estamos todos los agentes pensando en clave de cooperación. La cooperación público-privada, muy importante. Nosotros en el Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial trabajamos así desde que nos ha tocado estar en estas responsabilidades. Entendemos nuestro trabajo, nuestra gestión como un ejercicio de colaboración público-privada, pero también en el contexto europeo yo creo que el ejercicio del consenso de los 27 países, eso también ha sido casi lo nunca visto. Creo que ha tenido una importancia muy importante, perdón por la redundancia, ha tenido una importancia muy relevante el papel del país invitado en esta edición de los cursos de Alemania y sin duda de esa complicidad que tienen en estos últimos años Francia y Alemania. Están manejando, como sabéis, unas unidades de criterio en política internacional, pero que en el momento de aplicarlo a dar una respuesta europea a una crisis tan grave como la que padecemos, pues también se ha puesto de manifiesto, con lo cual varios elementos de cooperación, cooperación entre países, cooperación entre agentes, cooperación pública-privada. Y el crecimiento de Europa también creo que sigue ya los aprendizajes de la crisis anterior y es la defensa de ese modelo que tiene que ser sostenible, que tiene que ser de cohesión social y que creo que nos diferencia o nos da cierta identidad europea, tiene que ser también inteligente. Entonces, ahí
es donde las regiones adquirimos pues, nuestro papel, nuestra parte de trabajo, cuando desde la Comisión se nos encarga a las regiones en Europa que diseñemos nuestras estrategias de especialización inteligente, que a las personas que participéis un poco en las dinámicas o en las cuestiones que hacemos desde nuestro departamento nos habréis oído hablar, porque siempre lo mencionamos, porque preside todo nuestro trabajo, que es la Estrategia de Desarrollo de Navarra, la S3, de Smart Specialization Strategy. Bien, seguimos con ese planteamiento. Yo creo que es válido para la recuperación en el conjunto de Europa, la sostenibilidad, la cohesión social y la digitalización, que en nuestra estrategia es un eje transversal de competitividad. Y nosotros, bueno, pues seguimos con nuestra estrategia. Se aprobó en el año 2016 y habíamos hecho la actualización justo antes de la pandemia y, bueno, pues a la vuelta del confinamiento pues reunimos al órgano, porque en ese esquema de publicación público-privada tenemos un comité director en el que participan las universidades, los agentes sociales, las empresas y, por supuesto, la administración. Y, bueno, pues hicimos una sesión de reflexión. ¿Ahora qué hacemos? Y haciendo una reflexión sobre la evolución de las cifras, los objetivos que nos habíamos marcado en la agenda y los retos que nos encontrábamos en este momento, bueno, pues vimos que lo mejor que podemos hacer es retomar el trabajo, retomar un poco la estrategia, los sectores estratégicos que habíamos definido, los ejes de competitividad, los retos que son los que mencionaba un poco Adriana, la movilidad sostenible, el vehículo autónomo, una VEAC, la digitalización, la industria 4.0, la medicina personalizada, bueno, el conjunto de todos nuestros retos, claro, que eran el resultado del aprendizaje de la crisis anterior. ¿Qué elementos teníamos que potenciar para fortalecer la economía de Navarra? Entonces, bueno, pues la conclusión ha sido que vamos a hacer como una planificación en dos tiempos, de medidas más a corto y las medidas a largo, tal y como las habíamos previsto, pero vamos a seguir trabajando en ese sentido. En cuestiones de fondos, bueno, pues decir también que se ha visto una agilidad insólita también en lo que es el manejo de fondos europeos de cohesión. En Navarra, como organismo intermedio, manejamos programas operativos, parte los maneja el Estado y parte van descentralizados a las comunidades autónomas y pues recibimos pues, relativamente pronto recibimos la instrucción la indicación de que podíamos hacer unos ajustes en la planificación económica de esos fondos que normalmente tardan pues, hasta 3 años en llegar y que se pudieran ya ingresar en la tesorería, en Hacienda Foral, para contribuir a tener más caja para los gastos extraordinarios del COVID-19, tanto en FEDER como en Fondo Social Europeo. Y bueno, pues yo creo que estamos viendo novedades interesantes, que realmente avances, ¿no?, en el contexto europeo de gestión pública. Por otro lado, ¿cómo estamos trabajando en Navarra para estas solicitudes o estas llamadas a proyectos que se hacen a los Estados miembros para el plan de reactivación? Bueno, pues nosotros vamos a coger por un lado el plan Reactivar Navarra, que tiene unos ejes que coinciden con los europeos, con las prioridades europeas. No me quiero extender ahora demasiado. Los puedo citar: son transformar la economía a través de la digitalización, acelerar la transición ecológica, vertebrar el territorio de manera sostenible, promover la cohesión social y la igualdad de oportunidades, profundizar en nuestro marco de convivencia, reafirmar el liderazgo de lo público y la acción exterior. Con estos ejes que tiene el plan Reactivar Navarra, además de
una adaptación y una conversión de nuestros retos de la S3 en proyectos que puedan ser candidatos a presentar al Plan de Reactivación Europea. Vamos a abordar un poquito las instrucciones que todavía no son conocidas porque se están trabajando, que nos den en los ministerios correspondientes a la vuelta. Y, bueno, pues muy importante que nos pilla en un momento de avance importante en el European Digital Innovation Hub de Navarra, el Polo Digital de Navarra, que ya veníamos trabajando pues un montón de direcciones del gobierno, las universidades, un montón de agentes de la comunidad desde hace más de un año y nos ha pillado trabajando, con lo cual creemos que ya en ese mismo polo tenemos un buen proyecto, muy avanzado, como os digo, el trabajo, más una apuesta o un proyecto de digitalización un poco más ambicioso, que incluiría también el del conjunto de la región, que también estaba ya avanzado en la digitalización, en la Agenda de Digitalización 2030, que estaba trabajando también la Dirección General de Transformación Digital. Con lo cual nos pilla con la S3 revisada, con el polo de digitalización muy avanzado, con la Agenda de Digitalización de Navarra también, y bueno, pues con el Plan Reactivar Navarra, con un montón de trabajo ya de planificación muy avanzado, que iremos en los próximos días ya acotando y adaptando a los requisitos que tengan que tener esas propuestas para la financiación. Pues muchas gracias, Izaskun. A mí, si me permitís, voy a hacer algún comentario a lo que nos ha avanzado tanto Adriana como Izaskun. Adriana ha hecho una matización importante cuando hablaba de sostenibilidad, que ha sido hablar de la sostenibilidad social. Yo creo que hasta ahora, cuando hablábamos de sostenibilidad, lo centrábamos básicamente en sostenibilidad medioambiental, pero yo creo que esta crisis, si cabe, ha de alguna manera puesto en valor esa otra dimensión de la sostenibilidad, que es la sostenibilidad social. Yo creo que vamos hacia nuevos modelos empresariales donde a través de la dimensión social de la empresa se generen nuevas oportunidades de crecimiento, nuevas oportunidades de generación de empleo. Y desde luego yo creo que la Unión Europea toda esta transformación de los modelos económicos lo va a seguir impulsando con más ahínco si cabe. Yo insisto, creo que es importante a través de esa dimensión social conseguir que las empresas no solo sigan ganando dinero, sino que puedan ganar más dinero para que puedan seguir invirtiendo y generando empleo. Porque es importante lo que decía al principio, que ahora la Unión Europea ha hecho un papel ingente y ahora es el papel de los gobiernos centrales, autonómicos, ayuntamientos y de las empresas en general dar también el do de pecho que ha dado la Unión Europea. Y luego, Izaskun también ha puesto sobre la mesa una cuestión que es también relevante, y es que la Unión Europea ha actuado de manera diferente en el aspecto de las reglas de gasto público, y de hecho han decaído todas las reglas de gasto público. Se ha activado lo que se llama la cláusula de escape, donde esas normas fiscales que estaban vigentes durante este año y el siguiente, por el momento, no van a estar vigentes, con lo cual los países pueden, digamos así, no cumplirlas, por no decir incumplirlas. Y Adriana ha hecho un matiz importante que quiero destacar. Ha dicho que tenemos que invertir ese dinero, no gastar ese dinero. Y creo que es un matiz importante y me alegro que Adriana lo haya puesto a colación, porque es verdad que se ha activado esa cláusula de escape, es verdad que algunos gobiernos están teniendo déficits de hasta el 18%, es decir, muy por encima del 3% que marca el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, pero eso no nos debe impedir pensar que ese exceso de endeudamiento hay que devolverlo y que esos serán futuros impuestos que las nuevas generaciones obviamente tendrán que pagar. Por eso, si cabe, y con esto no me malinterpreten, no quiero decir que no se deba gastar o no se deba invertir, como bien ha dicho Adriana, pero se debe hacer con el máximo cuidado y con el mayor impacto posible en la economía. Es decir, ese dinero adicional que estamos invirtiendo, que nos aseguremos que va a generar más dinero precisamente del que invertimos. ¿Y cómo se puede hacer? Pues hay mil ejemplos, y el alcalde ha hablado del consumo de CO2 y el consumo de petróleo que tiene la ciudad
de Pamplona. Pues yo creo que tenemos que impulsar medidas y tenemos que impulsar propuestas que de alguna manera, por ejemplo, y esto a título de ejemplo, reduzcan el consumo, y la mejora de la eficiencia energética de los edificios es uno de ellos. Si mejoramos la eficiencia energética de los edificios, tanto públicos como privados, en el caso de los públicos, ese gasto público adicional que genera no computa déficit, de acuerdo a Eurostat. Pero además es un gasto público que genera actividad económica, puesto que evidentemente un edificio no mejora eficiente desde el punto de vista de la eficiencia energética solo, sino que hay que invertir dinero, hay que invertir mano de obra, hay que invertir materiales para hacerlo más eficiente. Es decir, movilizamos la actividad económica. Pero además esa movilización de la actividad económica, ese gasto público, esa inversión que decía Adriana, va a generar un ahorro futuro. Es decir, tanto desde el punto de vista del sector privado, de nuestras viviendas o nuestras empresas, como del sector público, esa mejora de eficiencia energética va a conseguir unos ahorros futuros de energía. Pero además, España, que tradicionalmente ha tenido un déficit tanto comercial como por cuenta corriente, si bien es verdad que este último se ha corregido en los últimos años, pero desde luego tenemos un déficit crónico comercial, es decir, compramos mucho más de lo que vendemos al exterior, y como nos ha recordado el alcalde, España no produce, no sé si me escucha, ven aquí, España España y menos Navarra, y menos Pamplona, como todos sabemos, no producimos petróleo, pues evidentemente esa inversión en la mejora de la eficiencia energética moviliza a corto plazo recursos, genera ahorros futuros y además mejora nuestra balanza comercial y por tanto nuestra balanza por cuenta corriente. Por lo tanto, es importante no gastar, sino invertir en aspectos empresariales, tanto del sector público como privado, que generen actividad futura. Y no sé si tenéis algún comentario adicional, si no, bueno, creo que tenéis. Ay, sí, yo ya puedo hablar, sí. Bueno, pues abundar un poco lo que decía Pablo de la forma inteligente de gasto de la inversión, diciendo que precisamente la especialización inteligente se llama inteligente por eso, porque no es un nombre que se le atribuye sin más. Se seleccionan los sectores estratégicos con modelos matemáticos. O sea, primero se hace una medición de cuáles son los sectores que más traccionan la economía, en este caso de nuestra región, y a partir de ahí se acomodan todas las políticas públicas para priorizar siempre el avance de esos sectores. Por eso se llama inteligente, porque está analizado cuáles son los sectores que, si les ponemos a su servicio por las políticas públicas, traccionan más el conjunto de la economía. O sea, no es solo apoyar a esos sectores, sino que apoyando a esos sectores es la manera más inteligente de que ese dinero se invierta o rente lo más posible, ¿no? Sí, yo por cerrar un poco y salirnos igual un poco del foco económico, que sin duda creo que aquí ha sido lo fundamental, porque sin este dinero que se ha puesto encima de la mesa no hubiese sido posible hablar de qué medidas son necesarias, qué proyectos específicos podemos llevar a cabo, qué reformas estructurales como comunidad o como país necesitamos. La Unión Europea se jugaba mucho porque el euroescepticismo está llamando a la puerta. Es verdad que venimos de unas elecciones europeas el año pasado en las que en algunos países el euroescepticismo ha crecido con gran velocidad, y sabemos que en una situación de crisis como la que estamos viviendo, en la que, como decía antes, la certidumbre es el último elemento que tenemos encima de la mesa, el euroescepticismo puede no solamente mantenerse, sino aumentar en muchísimos países de la Unión Europea. Y bueno, pues yo a nivel personal, como europeísta que soy, creo que todos los que estamos aquí, lo que necesitamos es consolidar el proyecto europeo y que se note que la Unión Europea es capaz de dar soluciones rápidas al momento político a nivel económico que tenemos en este momento, ¿no? Por lo tanto, esa sinergia y ese acuerdo entre los 27 Estados miembros el 21 de julio yo creo que viene a demostrar que en situaciones de extrema urgencia, de extrema necesidad, todos los países miembros son capaces de ceder algo a cambio del interés común, que en definitiva un poco es el proyecto europeo y en definitiva es lo que nos tiene que mover en nuestra acción empresarial, política, institucional o simplemente ciudadana, ¿no? Por lo tanto, esa capacidad que ha tenido la Unión Europea es importante que
seamos también capaces de explicarlo y de hacerlo ver a la ciudadanía, porque ha sido el esfuerzo de muchísima gente, de muchísimas personas y, en definitiva, del propio proyecto europeo. Perfecto, Adriana, muy de acuerdo contigo. No sé si hay algún comentario, alguna pregunta por alguien, alguno de los asistentes. Aquí puedo plasmar mis preocupaciones. En un principio, aquí se ha hablado, o se ha comentado por algún ponente, que lo que estamos en este momento es que vamos hacia un nuevo modelo económico. Yo creo que eso no es así. Yo he sacado la conclusión aquí de que vamos hacia un nuevo modelo energético, porque hablamos de la protección del clima, hablamos de la biodiversidad, pero claro, nosotros tenemos un modelo económico que es basado en el crecimiento permanente, indefinido, que claro, para que haya ese crecimiento económico tiene que haber un consumo que crezca casi en la misma proporción que lo que crece el modelo económico. Bien, es verdad que el señor Daul ha hablado pues, de la protección climática, la biodiversidad, pero de soslayo ha dicho una cosa que para mí es importante, que es muy importante, y es el tema de la basura. Hoy en día hablamos del reciclaje. Bueno, pues él ha dicho, de soslayo ya digo, exportación de la basura. Resulta que este sistema que tenemos nosotros es capaz de absorber toda la basura que estamos generando. Yo creo que no. Y si alguien, bueno, pues tiene datos, me gustaría. Porque yo estoy muy preocupado. Sobre todo, el tema de la basura, que no se habla, que bueno, la enterramos, la no sé qué, la exportamos a países terceros, que yo creo que muy bien saben qué es lo que quiero decir. Entonces, todo esto que yo he escuchado aquí, a mí me parece bien, me parece muy bien. Pero yo creo que hay cosas que estamos dejándolas un poco de lado. Para mí son muy importantes. Y luego otra cosa. Voy a explicarle, que yo no sé si viene a cuento. Los humanos somos en la cadena trófica, estamos en la pirámide. Arriba, en la cresta. Resulta que no tenemos depredadores. Pero claro, con una economía que está basada en el crecimiento permanente e indefinido, los recursos naturales, los bienes naturales, los estamos convirtiendo en basura. Por lo tanto, más a más. Es decir, si no tenemos depredadores, estamos llenando el planeta de basura, pues oiga, que viene el COVID-19 y vendrá el 20, el 21 y el 25. Que al final... Sí, yo creo que efectivamente... perdón si me he extendido. No. Dos debates interesantes. Desde luego, si algo ha demostrado la crisis sanitaria que hemos vivido es que hay una correlación absoluta entre emisiones y crecimiento económico. Por lo tanto, hemos visto como cuando hemos paralizado la economía, hemos visto como nuestras ciudades han tenido un aire más saludable. Pero evidentemente no podemos tratar de reducir las emisiones únicamente parando la economía, porque obviamente también tenemos que vivir. Por lo tanto, yo creo que el reto es precisamente ese, conseguir conjugar reducción de emisiones con crecimiento económico. Y respecto a las basuras, pues evidentemente yo creo que el embajador ha estado muy acertado en sus comentarios, haciendo una apuesta firme y decidida por la economía circular, que es precisamente la eliminación total o parcial de los residuos. Es algo que no se puede hacer de la noche a la mañana, pero es algo en lo que, y Adriana nos puede dar más detalles, está haciendo un esfuerzo ingente desde el punto de vista de todo lo que se conoce con la economía circular. No sé si tenéis algún comentario al respecto. Sí, yo por enlazar un poco con la opción de la economía circular, ¿no? Está claro, y no soy ninguna experta en gestión de residuos, pero en el mes de febrero la Comisión Europea sacó el libro blanco sobre la economía circular, que lo que viene a ser es las grandes líneas estratégicas que durante los próximos 5 o 10 años la Unión Europea quiere establecer en materia de economía circular. Entre esas, sin duda alguna, la gestión de residuos, y Navarra tiene algunas empresas importantes en este ámbito que somos capaces de
de gestionar, eliminar, transformar estos residuos que tenemos, el reto está en que este plan de recuperación y estas nuevas oportunidades que nos vienen con la crisis del COVID también puede ser para crear nuevas empresas, observar nuevos elementos o nuevos nichos de mercado que antes no existían o que no éramos capaces de verlos, y también todo este plan de sostenibilidad medioambiental y, en definitiva, sostenibilidad social puede ayudar también a ciertas empresas o a crecer o a que se creen nuevas empresas en este tipo de gestión de residuos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que estamos ante un momento en el que obviamente ese problema existe, es uno de los ejes también dentro de la economía circular, y por lo tanto yo también creo que como ejemplos como el que usted ha puesto, por eso la Unión Europea ha metido la economía circular dentro de ese plan de recuperación, porque sin duda es algo importante. ¿Alguna pregunta más? Aquí me parece ya con esta cuestión concluimos el debate. Muchas gracias. Yo también hago partícipe de mi felicitación a todos los organizadores y al comisario por salvar toda esta circunstancia y tener este segundo curso europeo de verano. A mí la preocupación que tengo, y que no se ha hablado más que al final el comisario Pablo Zalba ha hablado de dónde va a salir este dinero. Yo, en términos coloquiales o de economía doméstica, la presidenta de la Comisión Europea en su despacho no tiene 1,8 billones de euros, ni el presidente del Parlamento ni del Consejo. Dicho esto en términos coloquiales, yo es que cojo un folio y no sé cuántos ceros tengo que poner para 1,8 billones de euros. ¿Esto de dónde va a salir? Porque yo creo que Europa no lo tiene y lo tendrá que pedir a alguien. Si se lo pide a los Estados miembros se los tendrán que pedir a alguien. Entonces, todo esto, ¿qué repercusión puede tener para los ciudadanos? Gracias. Muchas gracias. Yo creo que he dicho mi opinión al respecto. Bueno, sí que me gustaría matizar respecto a dónde va a salir los 1,8 billones de euros recursos propios por primera vez de la Unión Europea, que son impuestos a nivel europeo al plástico. Sí que vamos a una nueva fiscalidad responsable, la llamada fiscalidad responsable, que de alguna manera incite a comportamientos más saludables y, obviamente, a través de emisiones en los mercados de deuda pública a nivel europeo. Obviamente, deuda pública que yo creo que estaremos todos de acuerdo aquí, somos un ente responsable que devolveremos y, por lo tanto, lo que hablábamos, que esto se convertirá en futuros impuestos de las futuras generaciones. Pero es muy importante el matiz. En tanto en cuanto con ese 1,8 billones de euros podamos generar crecimiento económico, o cuanto más crecimiento económico generemos, menor será la factura futura. Porque, evidentemente, si cuanto más crecimiento, una manera de pagar las deudas, evidentemente, es con crecimiento económico. Y si crecemos más, esa deuda se atenuará. Por eso es tan importante lo que decía yo al respecto, que es que tenemos que ser, si cabe, más cuidadosos con toda la inversión, y cojo el guante que ha dicho Adriana, adicional, que vamos a generar en los próximos años. Pero es algo que yo creo que es importante tenerlo siempre en mente, que si cabe tenemos que ser más cuidadosos. Yo por matizar un poco las palabras de Pablo, hay dos grandes debates, independientemente del Fondo de Recuperación y del marco financiero plurianual que estamos teniendo en el Parlamento Europeo y, en definitiva, en todas las instituciones, y es porque estamos ante un cambio del marco conceptual de la propia estructura económica de la Unión Europea y, por lo tanto, de la propia Unión Europea. Actualmente, y te lo voy a decir totalmente de memoria, posiblemente me equivoque, en torno al 1% del PIB de cada Estado es el que se aporta a las arcas comunitarias, lo que resulta totalmente insignificante a nivel comunitario a la hora de gestionar el mayor número de competencias que cada día se nos atribuye o se nos pide como Unión Europea, ¿no? Por lo tanto, ahí viene un debate que es el aumento del porcentaje de los Estados miembros y, como usted muy bien decía, esos Estados miembros tendrán que recaudarlo de alguna manera. Por lo tanto, entramos en el debate de los recursos propios de la propia Unión Europea, y es que también la Unión Europea va a tener que ser capaz de tener, no sé si me atrevería a decir, una mini hacienda
propia o una capacidad de financiación propia para poder subir ese techo y poder tener ese margen de maniobra para los próximos presupuestos comunitarios, ¿no? Este es un debate que viene desde hace muchísimos años, que ahora mismo parece que se va a llevar a cabo por la necesidad inminente que tenemos de dar una respuesta económica a la ciudadanía, y recursos propios, como por ejemplo se está debatiendo, y esto es lo que vamos a hablar en los próximos meses en el Parlamento Europeo, para en primer lugar fijar una posición propia como Parlamento Europeo y después negociarlo con el resto de instituciones europeas, por ejemplo, crear un impuesto en el mercado único. Es decir, cualquier empresa que quiera entrar externa a la Unión Europea, que quiera entrar, pues posiblemente tenga que hallar algún tipo de canon. Eso está totalmente abierto, se va a debatir, no es nada seguro. Todo lo que tiene que ver con los impuestos digitales, el impuesto al plástico, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ahora lo que estamos es analizando cuáles son las vías de recursos propios que podemos tener como propias instituciones y también la aportación de los propios Estados, que ese es un debate mucho más largo y en el que seguramente pues, incluso haya menos consenso, porque al final también pues, depende de cada uno de los países, ¿no? Bueno, también recordar que de ese 1,8 billón que hablaba el embajador, 1,1 es el marco financiero plurianual del 21 al 27, que eso es, vamos a decir, el equivalente a lo que hemos tenido en el 14-20, o sea, eso no es nuevo, la parte nueva es el Fondo para la Recuperación, y de esa parte nueva una mayor parte es préstamo y otra parte menor es a fondo perdido. Entonces, bueno, al final nos vamos prestando entre nosotros y son, como dice Adriana, en el caso del marco financiero plurianual, aportaciones al fondo común que luego se van redistribuyendo y en el otro caso pues es una parte de préstamo y otra a fondo perdido, que es lo que el gran avance, lo que invita a pensar en esos nuevos recursos propios que permitan hacer esas aportaciones a fondo perdido. Pero sí que me parece que debemos ser leales y también responsables y ser conscientes de que España llega a esta situación en la que va a recibir una gran cantidad de dinero con un 95% de su PIB de deuda, del equivalente al 95% de su PIB, y Alemania del 56%. Entonces, al final, hay unas diferencias muy grandes en los endeudamientos de los países y vamos a decir que los que están haciendo una gestión pues, más eficiente de sus dineros públicos pues, nos van a ayudar porque creen que nos tienen que ayudar, etcétera. Estemos a la altura de las circunstancias. No nos creamos que como ya nos dan, bueno, pues oye, en fin, tenemos que tener un poco a mí mi apuesta particular es tener como referencia los indicadores macro de esos países para intentar acercarnos y ya que tienen la generosidad de apoyarnos, pues vamos a utilizarlos como catalizador para acelerar la mejora de nuestra economía, la mejora en crecimiento inteligente, en crecimiento sostenible y en esa cohesión social que también decía Pablo tan importante, ¿no? Pues muchísimas gracias. Tomamos el guante y yo creo que es una buena conclusión. Aprendemos la lección. Así que nada, que agradecer una vez más, organizadores, equipos de los organizadores que han estado muchos meses trabajando, por supuesto la asistencia de todos ustedes, especialmente me gustaría saludar a algunos parlamentarios forales que veo por ahí, algunos concejales también de la cuenca, que celebro que estén aquí escuchándonos, y nada más decirles que mañana seguiremos con los cursos y muchísimas gracias a todos. Como decías, Pablo, mañana, y adelanto brevísimamente el programa, comenzaremos de nuevo a las 12 con el tema de la movilidad en la Unión Europea ante el reto global post-COVID y la presencia de Herman Van Rompuy, expresidente del Consejo de Europa. También
Mañana contaremos con la presencia ambas a través de videoconferencia de Joaquín Almunia, ex comisario de Economía de la Unión Europea. Y en la mesa redonda estarán Pablo Rodríguez Suances, corresponsal del Mundo en Bruselas, Iván García del Blanco, vicepresidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo, y el propio Pablo Zalba, comisario de los cursos europeos de verano, quien tanto empuja este maravilloso evento. Muchísimas gracias a la mesa, gracias por supuesto a todos los participantes que están hoy presencialmente acompañándonos y a todas las personas que nos acompañan vía streaming a través de la web. Toda la información en la web cursoseuropeosverano.com. Gracias y hasta mañana.